Hoy les voy a transmitir desde aquí, desde ese espacio en la finca, para seguir hablando del segundo estado de conciencia, que es el centro del flujo creativo emocional. Si recuerdan, les hablé del primero, es el primer chakra. Esos videos se los estoy compartiendo también a las personas que atiendo de manera personal en terapia, y pues para que vayan conociendo un poco más cuando hay algún conflicto, a qué nivel se encuentra ese conflicto, a nivel del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el séptimo chakra, que son estados, escalones del desarrollo evolutivo de la conciencia, que están ahí, que laten, que pulsan, que son parte del flujo creativo integral del ser humano. Y pues también les quiero hacer un paralelismo de lo que se considera en psicología occidental el conflicto o el principio de placer y el principio también del dolor, que es esta línea que nos lleva a lo mismo. Así, cuando estamos demasiados en el placer, nos termina llevando paradójicamente al dolor, al sufrimiento, ¿sí? Entonces, como dirían los orientales, hay que encontrar el balance, ese punto de equilibrio, para evitar caer en las patologías o psicopatologías. De acuerdo a Freud, el segundo chakra pues está asociado a dimensiones del ser humano donde en la psicología fue considerado un poco limitado esta visión, pero hay que darle un lugar, una cabida en nuestra parte del desarrollo, porque efectivamente la psicología occidental tendría que entender la importancia y cómo encontrar ese paralelismo entre la etapa fálica de Freud, que desarrolló esta parte teórica, científica, donde se habla de etapa psicosexual, y los orientales nos hablan de este segundo chakra, Swadhisthana, como un aspecto también muy importante a desarrollar. Swadhisthana es una palabra sánscrita que proviene de textos pues milenarios para el autoconocimiento, para el desarrollo de la conciencia de los seres humanos, y significa la morada dulce, ¿sí? Es esta morada del ser que se localiza en el abdomen bajo, en la pelvis, del ombligo hacia abajo, incluye los genitales. Está asociado también a la relación de pareja. Les hablaba del primer estado de conciencia. Cuando salimos del primer estado de conciencia, ya vamos alejándonos de la tribu, de la familia, de lo que aprendimos ahí, para unirnos a quien va a ser nuestro espejo, donde vamos a aprender lecciones de vida muy importantes. Es donde puede haber el desarrollo de la creación. Podemos dar vida, ¿sí? Puede haber un vínculo profundo, o puede haber simplemente una relación carnal y de deseos y limitada de la conciencia del segundo chakra. También recordamos que la evolución no es lineal, así que si queremos saber más acerca de la conciencia, podemos estudiar a Beck y Cowan, bueno, desarrollaron la teoría de la dinámica espiral, y así podríamos entender un poco más acerca de la evolución y por qué cada etapa de conciencia necesita cierto conocimiento para poder ir evolucionando y no vivir desde lo prepersonal cuando ya pudiéramos estar avanzando a lo transpersonal. Así que les sigo contando acerca de Swadhisthana. Tiene un elemento clave, mientras que el primero está asociado a la tierra, y les decía que es el alimento, está asociado el primer chakra a la tierra, a la tribu, se asocia a los huesos. Acá es el elemento agua, simboliza fluidez, emociones, y es como el punto clave para fluir sin obstáculos, pero cuando nos encontramos con obstáculos ahí, nos impide este flujo ir al siguiente estado de conciencia.
el principio de la alegría, ¿sí? Pero también es el principio de la envidia, los celos y el apego. Cuando alguien te envidia es el segundo chakra, el que está, hablando, ¿sí? Acá la creatividad no es la creatividad de la que hablan, que es la creatividad artística, sino la creatividad para dar vida. Es la forma más orgánica que tenemos, más tangible que tenemos de expresar la creatividad. Porque también se puede dar la creatividad en otros aspectos, no solo dar vida, pero principalmente la más orgánica pues es esa, ¿no? También está asociado a la sexualidad y al placer, y sabemos que si nos gobierna la energía sexual y el impulso de procrear inconscientemente nos puede llevar al sufrimiento, ¿sí? A enfermedades, a relaciones pues nocivas. Así que esta nos permite también entrar a un aspecto de intimidad. También tiene que ver con el deseo. Si deseamos excesivamente, estamos hablando de que podemos desear todo, lo que sea. Desear, envidiar, querer tener más y nunca saciarnos. Es muy diferente al tercer estado de conciencia porque el otro busca control y poder, ¿sí? Entonces, también entre los apegos y los deseos de los que los yogis nos hablan, pues terminan siendo cadenas que no nos libera nadie de ellas, ¿no? Hasta que tenemos que pasar por cosas muy dolorosas para comprender ese tipo de apegos y poder soltar esas cadenas, y hay que aprender a verlas. Para eso necesitamos despertar otras capacidades que son superiores, ¿sí? Que es la mirada profunda, que tiene que ver con otras cualidades humanas. Acá la idea es que despertemos todas las capacidades y desarrollarnos más allá de lo primario. Lo primario sí es importante, pero necesitamos ir más allá. Vean esto que está volando encima de mí. Bueno, entonces la energía no es solo la libido, es prana, es kundalini. ¿Sí? Estamos hablando de que se encuentra dormida, es una energía que está en el piso pélvico y que va a subir y que va a ascender conforme vamos despertando. ¿Sí? A veces nos puede despertar, los yogis hablan de este despertar que puede surgir por una emergencia. Los orientales le llamaron que la kundalini es como si fuera esta serpiente dormida, a la cual le azotan un día a golpes y se despierta con una fuerza y una energía descontrolada, psíquica, energética, emocional, ¿no? Todos estos impulsos se salen, y acá en Occidente los psicólogos lo conocen como emergencia espiritual, y esta emergencia es conciencia pura, es un potencial creativo que tenemos, y la sexualidad es como la más básica, no la única, pero la más básica para expresarnos, y esta se puede transformar y se puede llevar a una expansión, pues sí, de vivirla de otra manera. A veces cuando estamos totalmente casados, atrapados, apegados a esta energía, podemos irnos hacia la patología, enredados en mentiras, buscando, por ejemplo, el tantra yoga, que se conoce como un moksha para iluminarte, y que se considera también un conflicto a superar. Pues algunos se van por esa línea para seguir expresando esa energía de muchas maneras, y que son nocivas, que son deseos, que son impulsos y que no saben controlar. Y entonces se buscan una teoría para sostener otra y caen en la misma situación, donde la invitación acá es, para trascenderlo hay que saber no reprimirlo y transformarlo, y también parar de consumir, hacer ayunos, hacer abstinencia con toda la conciencia para dominar y trascender ese aspecto. Así que no es represión, es muy diferente, no es la represión de Freud, no es el principio de Electra, no es el principio del complejo de Edipo. Hablamos de algo más amplio, ¿sí? Para Freud era una fijación, era puramente psicológico, era un trauma archivado en el inconsciente, mientras que
para el yoga y para esta mirada que nos lleva más allá de los apegos, pues se manifiestan nada más ahí los bloqueos energéticos como un llamado del cuerpo para decir, está desequilibrado esto, necesitamos salir de la falta de creatividad o de la frigidez o de la apatía emocional o del miedo al placer o al revés, ¿no? El exceso de placer hiperactivo, adicción, emocionalidad desbordada, promiscuidad compulsiva, celos patológicos, para poder entrar en un balance, en un equilibrio y poderte vincular de otra manera a la pareja. Así que en terapia, pues hablar de trauma, hablar de bloqueos, nos llevaría a entender muchos aspectos del primero y segundo chakra, también del tercero, porque estos tres son la base del ser humano actualmente en el mundo. Para poder entrar a estados transpersonales estaríamos hablando del cuarto estado de conciencia, que tiene que ver con la conciencia de unidad, con la conciencia de que no nada más soy yo, hay otros, y a partir del cuarto estado de conciencia se despliegan otros aspectos que son mucho más trascendentes y abarcadores de la conciencia humana, que hay que trabajarlos, que hay que conocerlos, que hay que desarrollarlos para poderlos expresar en el mundo y en las relaciones. Así que hablemos de que la conciencia del chakra 2 es energética, ¿sí? Que también es psicológica, que también es emocional, que podemos transformarla, y en conclusión sería que estos mapas que ya existen, como el de Sigmund Freud, como el de Carl Gustav Jung, que nos hablan de una infancia reprimida, podríamos traer a los orientales que nos hablan de expansión de la conciencia, salir de esa perspectiva limitada, que es importante atenderla, porque sí es verdad que sí tenemos bloqueos y complejos y etcétera, y percepciones y nociones que nos enseñaron en la familia que pueden ser limitados y son configuraciones emotivo-cognitivas que están disociadas, que son creencias y juicios limitantes, para poder entrar en una psicología mucho más amplia, transpersonal, y entonces podernos liberar de estas miradas muy limitadas, ¿no? Hoy la física cuántica nos habla de otras expresiones que están, que no, la ciencia ortodoxa no nos ofrece, y podemos entonces entrar a estas emociones, a este río, a este flujo de esta agua del segundo chakra, que es más liberador que un candado, que una atadura, ¿sí? En las relaciones. Así que a veces es importante hacer pausa, separarte del otro. Ya te separaste de tu tribu, ya te separaste de la pareja, aprende a estar en una soledad, en una libertad, para que puedas entonces vincularte de una manera diferente, que tengas una conciencia, un apego y una conexión muy diferente desde un proceso de individuación, como lo dice Jung. Y pues no estamos acá para reprimir impulsos o para satisfacerlos, es para aprender a manejarlos y a fluir con la corriente de la vida. Así que nos vemos en el tercer escalón de la conciencia, el tercer chakra, que es el centro de autocontrol y no el control hacia los demás. Hasta la próxima.